Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde el sitio en que estemos cada una. Siguiendo un poco con el hilo del anterior vídeo del idioma catalán de la multa de 250 pesetas, ahí consta que le imponen una multa de 250 pesetas del año 1937 a un señor que está en San Sebastián y pone una conferencia con Cataluña. No sé concretamente si con Barcelona o no sé. Y entonces me hace pensar, ¿y cómo sabían que estaba hablando en catalán? Eso me pone los pelos de punta. ¿Cómo sabía que estaba hablando catalán por teléfono? Esto solo puede significar una cosa. Alguien estaba escuchando. Es lo más lógico, ¿no? Alguien estaba escuchando. En 1937 no había móviles ni teléfonos en todas las casas por descontado, sino en las casas de postín, en establecimientos de lujo, en hoteles, porque ni siquiera los bares normales tenían teléfono, y menos en plena guerra civil. Las llamadas pasaban por centralitas manuales atendidas por operadoras y cualquier conversación podía ser escuchada por la policía o por alguien del régimen, o quizás había alguien que se dedicaba a transcribir las conversaciones que le parecía que no eran normales o lógicas o que fueran con el tiempo en que se estaba viviendo. Este hombre estaba en un hotel y desde allí hizo una llamada telefónica y quizás alguien de la central notó el idioma y lo denunció. No era ni francés, ni era inglés, ni era italiano, ni era no sé qué, era catalán. Pensadlo bien. Si te multaban por lo que decías en una llamada, significa que la privacidad no existía. Bueno, de hecho, hemos ido evolucionando y tampoco tenemos privacidad a día de hoy. Es como si aquello fuera el nacimiento, por decir algo, y hemos ido evolucionando y estamos tanto peor que antes. Pero bueno, llama la atención. Hoy en día hacemos videollamadas, grabamos, mandamos audios, hablamos con libertad, decimos lo que nos viene en gana, no estamos pendientes de si nos están escuchando o no, ni si de lo que decimos o no. Existen además los bulos, o sea que, pero en aquel tiempo tu propia voz podía volverse contra ti. Y lo más inquietante es pensar que muchas personas dejaron de hablar tal como eran por miedo a ser escuchadas. Esta carta es más que una multa, es una advertencia silenciosa de que todo se controlaba, se espiaba y se castigaba. Y conocerlo es una forma de honrar la verdad, porque a veces lo más pequeño, como una llamada, cuenta una historia muy grande. No sé qué pasaría a lo mejor si esta persona reincidía llamando en catalán otra vez. A lo mejor se lo llevaban ya directamente a la comisaría. Ignoramos tantas cosas, sabemos muchas cosas, pero ignoramos tantas cosas. Ese hombre no podía expresarse en su idioma, hablando a lo mejor con su propia mujer, porque estaba en San Sebastián y estaba en un hotel, tenía que hablar con su familia en español. Es como si ahora mismo pasara esto, ¿cómo nos sentiríamos? Si yo estando en mi casa no puedo hablar con mi esposo en catalán, que es nuestra lengua materna. Igual que no puedo entender que una madre, por ejemplo catalana, por el simple hecho de estar casada con una persona de habla castellana, hable a sus hijos en castellano. Y esto en mi familia existe. Porque el marido es de la zona central de Madrid, de España, crió sus dos primeros hijos hablando en castellano. A mí imposible salir una palabra en castellano a mi hijo. Yo me acuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, vivía en Orihuela.
Estaba embarazada de 7 meses cuando empecé a sacarme el carnet de conducir y me saqué el carnet 6 meses. Y cuando me saqué el carnet de conducir, el día en que me lo saqué, me faltaban 3 semanas para parir a mi hijo. Yo, claro, naturalmente, aunque en aquella zona también se hablaba algo de catalán tipo valenciano, lo normal era hablar en español, en castellano. Y el profesor de la autoescuela me decía, ¿y a tu hijo cómo le hablarás? ¿Cómo le voy a hablar? Sí, ¿cómo le hablarás? ¿Cómo quieres decir? ¿Qué quieres decir que cómo le hablaré? Con palabras. La mujer, que estás de broma, ¿cómo le vas a hablar? Pues en catalán. Pero estás aquí se habla castellano. Sí, aquí se habla castellano. Y si estamos aquí, aprenderá castellano, como yo también sé castellano. Pero mi idioma materno, el que he nacido yo, es catalán. Yo no podré hablar a mi hijo que ha salido de mis entrañas, hablarle en castellano. Imposible. Para mí al menos imposible. Bueno, no sé. Como no sé desde dónde me veréis, de dónde me escucharéis, a lo mejor esto os sienta mal. Pero bueno, yo he aprendido en mis años de pequeñita, de niña pequeña hasta los 12 años, yo estuve en un colegio religioso y allí solo se hablaba castellano y se vivía en castellano. Que incluso alguien me había dicho alguna vez que si yo era de Valladolid, porque decían que en Valladolid era el sitio que se hablaba el idioma, el castellano mejor de toda España, sin acentos ni nada. Luego a los 12 años pasé a un colegio en que la religión era una academia, también era en castellano, porque los libros eran en castellano, pero la profesora era catalana y nos hablaba en catalán, y entre clases hablábamos en catalán. O sea que las lecciones, los trabajos los hacíamos en castellano, pero para explicarnos si algo no lo entendíamos, nos lo hacía en catalán. Y mi lenguaje cambió. Seguí hablando un castellano perfecto durante bastantes años, hasta que ya fui tomando otra vez mi acento catalán, porque ya entramos, cuando murió Franco, ya había más gente de todas partes, he cogido modismos de andaluces, con esto de que no hablan bien las Cs, las Z, las S. Bueno, ahora me considero ciudadana del mundo. Hablo catalán, hablo castellano, hablo francés y muy poquito de inglés. ¿Por qué tenía que ser mi único idioma el castellano? ¿Por qué no podemos ser más abiertos de miras? Y si estudiamos inglés, porque parece que tiene que ser inglés por obligación, parece que el inglés domina el mundo cuando no es verdad. El castellano es el que domina el mundo, pero bueno, parece que sea el inglés. ¿Por qué no podemos aprender el catalán? No podemos aprender el vasco si vamos a vivir a País Vasco. ¿Por qué no podemos aprender el gallego si vamos a Galicia? ¿Por qué no? Es enriquecer, es cultura. Si estudiamos italiano, estudiamos alemán, estudiamos hasta mandarín, ¿por qué no estudiar los idiomas de nuestro propio país? Bueno, aquí con esta reflexión decido cerrar el vídeo y todo ha venido a cuento, 2 capítulos, por ver un WhatsApp que me mandaron, la foto de una multa por hablar mi propio idioma. Hasta pronto, adiós.